Bienvenidos a nuestro webinar número 8. Continuamos con el siguiente tema, el profesional de mantenimiento, valores y fundamentos éticos. Tenemos el privilegio en esta ocasión de contar con la participación de Germán Noguera, destacado experto en este tema. Bien, sin más preámbulo, demos paso al webinar de Germán. Bienvenido, Germán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy complacido de estar en esta jornada tan interesante con temas tan variados alrededor de esta celebración del primer Día Global de Mantenimiento Latinoamérica. Bien, nuestro tema a continuación será el de la ética. ¿Me confirman si ya se está viendo la presentación, por favor? Sí. Ok, perfecto. Bien, entonces vamos a hablar del profesional de mantenimiento, valores y fundamentos éticos. Yo soy Germán Noguera de la Asociación Colombiana de Ingenieros, ASIEM, miembro de la Comisión de Gestión de Activos y Mantenimiento y también director de la Comisión de Ética de la asociación, que es una comisión que no tiene un propósito de investigar el comportamiento de los ingenieros, sino más bien de promover el comportamiento ético de los ingenieros. Desde aquí hemos preparado esta presentación y podríamos aproximarnos al tema de la ética a través de una reflexión filosófica, eh, a través de la historia de los filósofos griegos y demás, pero pues no se trata de eso. Yo pienso que la ética tenemos que llevarla a ese nivel teórico, a un nivel más cotidiano que nos acompañe en el día a día de nuestras actuaciones como ingenieros y en este caso particular como profesionales del mantenimiento. Y entonces podemos ir a unos conceptos un poco más cercanos. Nos dice, por ejemplo, el autor Carlos Mario Moreno en su libro de Ética de la Empresa, que la ética está fundamentada en la libertad y tiene que ver con la capacidad de elegir de cada uno. O sea, nosotros nos enfrentamos a la toma de decisiones. Si no tuviéramos que tomar decisiones y ya todo fuera a seguir el manual y de ahí no pudiéramos salirnos, pues en realidad no habría necesidad de estos principios éticos porque iríamos por ese camino. Pero como nos enfrentamos a decisiones de hacer alguna cosa u otra, entonces requerimos esa guía que nos da la ética. La ética propone unos principios, unas ideas que rigen las acciones y que orientan la conducta de las personas. También nos dice el autor José Ramón Ayllón en su libro La vida buena, una propuesta ética, que básicamente la ética consiste en hacer lo que hay que hacer y evitar lo que hay que evitar. Entonces, digamos que a partir de estos dos conceptos creo que entendemos un poco más cómo es vivir la ética en las actuaciones cotidianas. Y bueno, ¿qué es la ética profesional? Uno podría decir que esa ética que tiene que ver con el actuar cotidiano y la capacidad de elegir se refleja en diferentes ámbitos. Y en todos estos ámbitos nos enfrentamos a dilemas y a tomas de decisiones. Decimos que la ética es una sola, pero que tiene diferentes dimensiones. Podemos hablar de la ética personal, de la ética ciudadana, que tiene que ver ya con nuestro comportamiento eh, en la sociedad, la ética profesional, que vamos a ver que tiene que ver ya con nuestro actuar en la profesión que tengamos y que podemos hablar de la ética profesional del abogado, del médico, del ingeniero. También podemos hablar de la ética de las empresas, de los gobernantes, de los líderes, de los investigadores, del estudiante, la ética del profesor, en fin. Eh, esta ética profesional, para ir enfocándonos, pues la ética profesional determina los principios, valores y normas que han de ser puestos en práctica en una determinada profesión. Y en el caso del profesional de mantenimiento, decimos que
aunque sus decisiones, igual que en las otras profesiones, pueden tener impactos colectivos en la empresa, en la sociedad o para la profesión, pues tiene que ver con su actuar cotidiano e individual. En este propósito de ir definiendo esos principios, valores y normas que ayuden a orientar la actividad de la profesión, pues en Colombia trabajamos en la declaración de los principios éticos de la ingeniería. Fue una iniciativa desde nuestra Comisión de Ética de ASIEM, pero a la cual invitamos a participar a otras asociaciones de ingenieros como Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, los de sistemas, ingenieros químicos, de sistemas, en fin, de otras de ingeniería sísmica. También invitamos a los consejos profesionales de ingeniería, que son los entes en los que el gobierno ha delegado eh, la supervisión de la actividad de los ingenieros. Entonces, tenemos varios consejos profesionales por especialidades. También invitamos a la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería y a las redes de programas de ingeniería que están integradas por profesores de diferentes especialidades de la ingeniería. Y a todos ellos los invitamos a a construir juntos la declaración de los principios éticos de la ingeniería, que fue algo que hicimos en agosto de 2017. Y dice en su enunciado: nosotros los profesionales de la ingeniería colombiana nos comprometemos a cumplir con los principios éticos como expresión de los valores superiores que deben regir siempre nuestra conducta, conscientes de la responsabilidad personal, social y profesional que implica el ejercicio de la ingeniería en la sociedad, en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y en el desarrollo sostenible. Entonces, con este marco de referencia, enunciamos 4 principios que son el principio de veracidad, integridad, responsabilidad y precisión. Y entonces, cada uno de ellos pues tiene un texto que en nuestras campañas de divulgación pues los tenemos en piezas como esta. Entonces decimos, por ejemplo, veracidad. Tiene que ver con actuar de conformidad con la verdad, con honestidad y transparencia en la ejecución de nuestros trabajos, en la expresión pública de nuestros conceptos y siendo agentes dignos de confianza para usuarios, clientes, colegas, compañeros, empleados y o empleadores. Entonces, este texto no lo podemos imaginar en el contexto de la ingeniería y de la práctica del mantenimiento, ¿sí? Y para aterrizarlo un poco más, aquí preparé como algunas situaciones, por ejemplo, que tienen que ver con la veracidad, pero ya en el mundo del mantenimiento. Diagnósticos correctos, sin sobredimensionar las intervenciones requeridas, no mentir sobre las verdaderas competencias eh, profesionales. Hace un rato hablábamos de las competencias del profesional de mantenimiento. Veracidad también tiene que ver con colocar información correcta en nuestros currículums. Citar apropiadamente las fuentes cuando hagamos trabajos y no plagiar. Todo esto tiene que ver con veracidad. Integridad, que es el que tiene el enunciado más corto, pero el que cubre los temas más amplios. Integridad tiene que ver con promover las buenas prácticas y el respeto a los demás con honor y dignidad. Y si lo miramos desde el punto de vista del mundo del mantenimiento, pues podríamos hablar de cero tolerancia a la corrupción, aunque es un tema transversal a la sociedad y a la actividad empresarial y de negocios, pero pues queremos un mantenimiento en el que haya cero tolerancia a la corrupción. También queremos un mantenimiento en el que haya transparencia en las relaciones con proveedores, asesores y consultores y de estos con sus clientes. Hablamos también del respeto a los demás, a las normas y a hacer lo correcto aunque nadie esté mirando, que es una forma también coloquial de hablar de este punto de la integridad. De respeto lo tengo resaltado porque más adelante quiero hacer algunas referencias adicionales.
también ahora en la presentación anterior se hablaba de equidad, inclusión y la integridad también tiene que ver con esto. Reconocimiento no solo a las mujeres, sino en general a la diversidad. Cuando hablamos de responsabilidad, el enunciado de este principio ético tiene que ver con atender las consecuencias de nuestras acciones, dando prioridad a la protección de la vida, la seguridad, la salubridad, el medio ambiente, el cuidado del bien público y fomentando el desarrollo personal y la actualización de los conocimientos, tanto propios como de colegas y terceros. Ya también en varias de las presentaciones, desde la presentación de Santiago, se hablaba de estos temas de la seguridad, de la sostenibilidad, el medio ambiente en esta jornada. Entonces, decimos que responsabilidad tiene que ver con hacer la tarea del mantenimiento a conciencia, la seguridad, la integridad de las personas, la continuidad de la operación, el medio ambiente pueden resultar afectados por acciones de mantenimiento incorrectas o incompletas. Mantenimiento, también lo hemos mencionado en las presentaciones anteriores, tiene una responsabilidad con los propósitos de la empresa. Una adecuada gestión de mantenimiento contribuye a la generación de valor para la empresa, es decir, hay una responsabilidad de mantenimiento también con estos propósitos de generación de valor. También en este principio hablamos de la importancia de la actualización y de la formación de la formación y actualización permanente de nuestros conocimientos como parte de la responsabilidad en el ejercicio de nuestra actividad. Principio de precisión tiene que ver con desarrollar nuestras actividades con precisión y rigurosidad exclusivamente dentro de los umbrales de nuestra competencia, soportando nuestro desarrollo profesional en el mérito y calidad de nuestros servicios. Y cuando hablamos de precisión en mantenimiento, pues podríamos hablar o mencionar temas como cumplir a cabalidad los programas y planes de mantenimiento, seguir los procedimientos y protocolos establecidos, utilizar las piezas y repuestos correctos, utilizar la herramienta adecuada, en fin. Bueno, les había comentado que quería retomar algunos de los puntos del respeto. Cuando hablamos del respeto, pues hablamos de respeto a los otros. Cuando hablamos del respeto a los otros, podemos hablar que el respeto también tiene varias dimensiones, porque uno habla del respeto a sí mismo, del respeto a su círculo cercano, de la familia, de los amigos, de sus compañeros de trabajo. Hay unos círculos intermedios y círculos más lejanos de personas con las que tenemos menos contacto, pero también pues es los otros en general, todo el resto de la sociedad. Cuando hablamos de los otros, también hablamos de la generación presente y de las generaciones futuras, pero no solamente son los otros, es también el respeto a lo otro. Cuando hablamos de lo otro, hablamos del medio ambiente, de otros seres vivos, los ecosistemas que incluyen elementos bióticos y abióticos, pero también hablamos del respeto a la empresa, a la propiedad intelectual, a la autoridad y a las normas. Bien, ya pasando al tema más empresarial, pues podemos recordar que el propósito financiero de una empresa pues es maximizar el valor de la inversión de los accionistas o socios de la empresa. Hablamos de ese propósito de generación de valor, que mantenimiento tiene también un compromiso en la contribución a la generación de valor. Pero aquí también quisiera reflexionar al respecto de que esto hay que hacerlo también con cuidado en un contexto de respeto por todas las partes interesadas. No es solamente ese propósito de generar valor para los accionistas o propietarios de la empresa, sino que debemos hacerlo en un contexto de respeto por todas las partes interesadas. Y cuando hablamos de las partes interesadas, pues cuáles son esas partes interesadas o los stakeholders, pues tiene que ver con los usuarios de nuestros servicios o productos, con los clientes, con el medio ambiente, los propietarios o dueños de la empresa, los empleados, la competencia, la comunidad, las autoridades o
o las administraciones públicas, los proveedores, todos estos son partes interesadas que pueden verse afectadas por las decisiones o por los actos de la empresa. Pues bien, entonces viene el concepto de responsabilidad social empresarial, que también de algunas personas han mencionado. Tiene que ver con la forma de conducir los negocios que se caracteriza por tener en cuenta los impactos que sus actividades tienen sobre las partes interesadas. Esta área de responsabilidad social no es un departamento de la empresa o de las organizaciones que se dedica a preparar unos reportes o a trabajar con ciertas comunidades para quedar bien ante ellas o ante los medios de comunicación. Responsabilidad social en realidad es una manera de actuar y desarrollar el ejercicio empresarial que es transversal a todas las áreas de la organización. Decimos también que la responsabilidad social empresarial entonces es un asunto de ética y no de cosmética. Y para desarrollar este ejercicio de responsabilidad social, pues la norma ISO 26000 nos da pues una guía, una orientación. Aquí tenemos una ilustración que no vamos a ver en detalle y de la cual básicamente voy a tomar el contenido del capítulo 4 y del capítulo 6 simplemente para mencionar sus componentes. Los principios de la responsabilidad social, rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético, respeto a los intereses de las partes interesadas, respeto al principio de legalidad, respeto a la normativa internacional de comportamiento, respeto a los derechos humanos. Y en el capítulo 6 encontramos las materias fundamentales de la responsabilidad social que están cubiertas por los aspectos de gobernanza que figura aquí como un título encima de los círculos y que vemos aquí en este otro esquema. Esas materias fundamentales entonces tienen que ver con gobernanza, derechos humanos, prácticas laborales, participación activa y desarrollo de la comunidad, medio ambiente, asuntos de consumidores y prácticas justas de operación. También en alguna presentación anterior vi el concepto de ESG que tiene que ver con lo ambiental, lo social y la gobernanza. Hoy en día es un tema que está tomando cada vez más fuerza dentro de las empresas, incluir estos temas dentro de su operación, dentro de sus lineamientos, e incluso hay estudios orientados a medir el impacto de ESG en el valor de la empresa. Bien, por otro lado, pues está el Pacto Global, la iniciativa de las Naciones Unidas, una iniciativa multisector, multiactor, orientada a que las organizaciones se comprometan a alinear sus estrategias de operaciones con los 10 principios universalmente aceptados en 4 áreas temáticas que tienen que ver con derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. Entonces, inicialmente en el año 2000 surge esta iniciativa de Pacto Global con estos 10 principios alrededor de estos 4 temas que he mencionado y que se originan pues en otras declaraciones y trabajos de Naciones Unidas. Y quedan con estos enunciados generales, ¿no? Eh, por ejemplo, el principio 7, las empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a desafíos del medio ambiente. O el principio 10 que habla de las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno. Pues bien, estos principios enunciados así, pues muy bien enunciados, pero muy generales, un poco en el aire, tuvieron un segundo paso que fue aterrizarlos un poco más. Y aquí es cuando vienen en 2015 los objetivos de desarrollo sostenible, que son una continuación de estos principios, pero que ya establecen objetivos y metas. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible, 169 metas que cubren diferentes temas, pero que al final lo que buscan es sensibilizar alrededor de que la sostenibilidad debe ser entendida como un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Y nos establecen una agenda con metas a cumplir hasta 2030 que podremos clasificar estos
objetivos, en unos que están más relacionados con las personas, como los temas de pobreza, de salud, otros que tienen que ver más con el mundo de los negocios y de las empresas, como los que tienen que ver con industria, con energía, con ciudades sostenibles. Hay otros que tienen que ver más con el medio ambiente, como los ecosistemas acuáticos o terrestres, y otros que tienen que ver con temas de paz, de justicia, eh, y alianzas. Entonces, a manera de ilustración, vemos que, por ejemplo, el primero que tiene que ver con fin de la pobreza, el objetivo es poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Y tiene diferentes metas: erradicar la pobreza extrema para todas las personas del mundo, poner en práctica sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, en fin. Digamos así que uno podría recorrerlos todos y mirando cuáles tienen más o menos que ver con nuestros temas, eh, y de manera similar a como Estrella lo mostró al final de su presentación, también yo identifiqué unos que están más relacionados con el tema de industria o con el tema de mantenimiento. Por ejemplo, el 9, que nos habla de industria, innovación e infraestructura, y nos habla de metas como desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad. eh, Tienen que ver pues con el mundo ya de la industria y los temas de la operación de las empresas, y mantenimiento desde luego estará ya presente desde el punto de vista de la resiliencia, de superar las eventualidades y demás. La energía igualmente es un tema transversal en donde desde las industrias tenemos un propósito de ser más eficientes en el uso de la energía. Bien, ya aproximándome al final de la presentación, lo que quisiera pues es una reflexión. Esto es algo que circula por las redes, que nos habla del valor de la persona. Algunos seguramente lo habrán visto, y dice que le preguntaron al matemático árabe Al-Khwarizmi sobre el valor del ser humano, y él respondió de esta forma: si tiene ética, entonces su valor es 1. Si además es inteligente, agréguele un 0 y su valor será 10. Si también es rico, súmele otro 0 y su valor será 100. Si por sobre todo es además una bella persona, agréguele otro 0 y su valor será 1000. Pero si pierde el 1 que corresponde a la ética, perderá todo su valor, pues su valor pues solo quedarán los ceros. Entonces, siguiendo esta historia, preparé algo que tiene que ver con el profesional del mantenimiento. Y dice así: si tiene ética, entonces su valor es 1. Si sabe reparar los equipos a su cargo, es decir, mantenimiento correctivo, agréguele un 0 y vale 10. Si entiende el mantenimiento preventivo y predictivo, agréguele un 0 más y vale 100. Si comprende la importancia de la confiabilidad y que la infraestructura a su cargo esté disponible con la capacidad y en el momento en que se requiere, agréguele otro 0 y vale 1000. Si ve su función como parte de la operación de la empresa y no como un área aislada, agréguele otro 0 y vale 10,000. Si ve que su función también es contribuir a la generación de valor para la empresa a través de la gestión de mantenimiento, agréguele otro 0 y vale 100,000. Si está al día en conocimiento, investiga sobre Industria 4.0 y su aplicación en mantenimiento, agréguele otro 0 y vale 1,000,000. Pero si pierde el 1 que corresponde a la ética, perderá todo su valor, pues solo quedarán los ceros. Bien, con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias a Copimán, a UPADI por organizar este evento de celebración. Un saludo especial para todas las personas que nos acompañan el día de hoy o que eventualmente vean la grabación después en el canal de YouTube de Copimán. Muchas gracias para todos y un buen resto de día. Don Germán, terminas con Tarde. matemáticas que suenan muy interesantes desde el punto de vista de la aritmética y los unos y los ceros. Yo insistí mucho en este tema y te quiero agradecer la Sí, genial Gerardo. manera de presentarlo, porque los ingenieros de mantenimiento sin la ética somos nada.
Tú Así partes es. adecuadamente desde el concepto de la persona, de los principios que uno debe tener para entender que lo que se debe hacer se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer no se tiene que hacer o no se debe hacer. A veces nos cuesta trabajo identificar esas pequeñas diferencias entre lo que puedo y lo que no debo hacer. En estos tiempos, tú estarás de acuerdo conmigo que de repente nos hace falta regresar a esos principios fundamentales de que el fin no justifica los medios. Ninguna mala acción más otra mala acción más otra mala acción se va a convertir en una buena acción. Y esos son principios básicos de la ética. Nos haces un recorrido bien interesante desde la perspectiva de los fundamentos básicos. Aquí tenemos en esta ocasión a una muy buena cantidad de estudiantes y yo quisiera compartir con ustedes esos elementos fundamentales para poder llegar a crecer dentro de las organizaciones. Hay que comportarse con ética, hay que respetar los derechos de la propiedad intelectual, hay que ser leales, hay que ser honestos, hay que evitar la corrupción, abandonar la corrupción. En la ingeniería, yo recuerdo en varias de las intervenciones que he tenido en los comités de UPADI, yo he hablado de que los ingenieros somos los primeros que tenemos que demostrar el concepto de la ética y evitar la corrupción. Si las grandes obras de ingeniería no tuvieran la complicidad de los ingenieros, seguramente no habría esos grandes fraudes que llevan a enriquecer a los políticos, porque el ingeniero está en medio de todo esto. Entonces, yo te agradezco muchísimo, de verdad, Germán. No sé si quisieras hacer un comentario más. Nos llevaste de la persona y luego lo fuiste conduciendo magistralmente hacia el tema de lo que tiene que ver con las organizaciones y cómo de las organizaciones vienen los principios y conceptos básicos de cómo tenemos que cuidar esta parte de la protección, de la ética, de la gobernanza particularmente, pero si no tenemos la participación desde abajo, de quienes desde adentro de nuestro corazón y de nuestro pensamiento, debemos de entender ese principio que tú nos pones magistralmente. ¿Algún comentario con el que quisieras cerrar, Germán? Muchas gracias, Gerardo. No, muy complacido de haber tenido la oportunidad de participar en esta jornada. Muy contento de que hayan pensado en incluir este tema tan importante que es transversal a todas las actuaciones de las personas, de los profesionales. Y qué bueno que tuvimos oportunidad de compartir estos conceptos con ustedes. Es un tema muy amplio que puede ser muy complejo, pero también al final puede ser muy sencillo traducido en hacer lo que hay que hacer y dejar de hacer lo que no debemos hacer. Entonces, en ese día, en esa cotidianidad del mantenimiento, pues tiene que estar siempre presente la ética. De nuevo, un saludo muy especial para todos que nos acompañan y un abrazo para todos. Igualmente.